violent murder and now begins the legal process of getting her back to Oregon to face both a judge and a jury. No! In the car. I have kids that are going to be coming home. Tell me why you're arresting me. Why am I being arrested, you stupid I have kids. I don't... Portland, Oregón. Madrugada del 10 de junio de 2016. En la cuadra 100 de Southwest, Esterman Parkway, entró una llamada de emergencia a las 2:59 de la mañana. Y fue una de las más inquietantes que el centro de despacho del 911 había recibido. Al otro lado de la línea se escuchaba la voz de una mujer, entrecortada, desesperada, llorando y suplicando ayuda. Ella dijo que acababa de ser atacada. Su nombre era Anastasia Hester, 34 años de edad. 911. Oh, I'm trying to kill me. 911, how can I help you? I'm trying to kill me. What happened? I'm really on first everything. Somebody trying... Oh. Where is this person at now? I'm not here. Do you need an ambulance? No. No. Do you know the name of the person that did this to you? No. Toda la llamada duró 6 minutos, pero Anastasia no pudo decir nada sobre su agresión. El personal médico de emergencia y la policía llegaron de inmediato al lugar. La encontraron aún con vida, pero apenas, con un débil soplo que mostraba que seguía respirando. Anastasia fue llevada al hospital en estado crítico. Y en ese momento, todos sabían que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Sus lesiones eran demasiado graves y numerosas, así que poco después de llegar a la sala de emergencias, falleció. No hubo nada que pudieran hacer, y Anastasia fue declarada muerta. Anastasia, o como todos la llamaban con cariño, Annie, había vivido toda su vida en Gresham. Su infancia estuvo lejos de ser completa. Su padre falleció cuando ella era apenas una adolescente. A partir de ese momento, su madre y su padrastro se convirtieron en sus únicos pilares de apoyo. Y ella permaneció muy unida a ellos. Annie era el tipo de persona en quien cualquiera podía confiar. Leal, decidida, trabajadora y con un don natural para el liderazgo. Su mayor pasión era el mundo de los juegos, especialmente los de rol. En Gresham, Oregón, solía vérsele en tiendas locales de juegos o asistiendo a festivales de cosplay. Un día, en una de esas tiendas, entabló una conversación con Matthew Hester. No era la primera vez que se encontraban, pues en realidad se habían conocido en 1999, pero Matt estaba casado en ese entonces y Annie había seguido con su vida. Ahora divorciado, Matt se volvió a topar con ella por completa casualidad. Aunque ambos creían que no fue coincidencia, comenzaron a salir y, para el año 2008, ya estaban casados. 3 años después, dieron la bienvenida al mundo a una niña, Alice. Pero su felicidad no duró. Apenas 1 año después del nacimiento de la pequeña Alice, el matrimonio de Annie y Matt comenzó a desmoronarse, por la misma razón por la que había terminado el primer matrimonio de Matt. Él fue infiel. Annie trató de perdonarlo, pero la confianza ya estaba rota. Y Matt seguía mintiendo. Ella sabía que quedarse solo le traería más dolor. Annie pidió el divorcio y comenzó una nueva vida como madre soltera.
Se mudó con su hija a un pequeño departamento de una sola recámara. Annie le dio el cuarto a Alice y puso un colchón para ella misma en la sala. Aun estando agotada, se negaba a dejarse vencer. Durante el día trabajaba en un programa extraescolar para niños. Por la tarde, cambiaba de turno y se iba a un centro de llamadas en el centro de la ciudad. Con el tiempo, fue ascendida a un puesto de gerente y aceptaba horas extras siempre que podía. La manutención de parte de Matt era inconstante, ya que él cambiaba de trabajo con frecuencia. Pero sin importar qué, Annie nunca se rindió, lo cargaba todo, por su hija. Aunque ya no estaban casados, Annie y Matt lograron mantener una relación relativamente amistosa, incluso después de que Matt contrajera su tercer matrimonio con una mujer llamada Angela. Se esforzaban por mantener la paz, saliendo a cenar con los niños o haciendo paseos juntos, como si todavía fueran una familia, aunque ese capítulo ya había quedado atrás. Annie, por su parte, seguía fiel a sí misma, creativa, reflexiva y siempre pendiente de los demás. Cada Navidad hacía a mano decoraciones para regalar a amigos y familiares. Le encantaba tomarse pequeñas fotos con Alice y convertirlas en tarjetas navideñas para enviarlas cada año. Los fines de semana, en que Matt tenía a Alice, Annie aprovechaba ese raro tiempo libre para trabajar medio turno como pintacaritas en eventos locales. Todo lo que pudiera hacer para mantenerse ocupada, seguir creando y ganar un poco más para su hija. Lo hacía sin dudarlo. A murder suspect on the loose, and now people in southwest Gresham are on edge as officers and volunteers scour the Springwater Trail for any clues. It was a mom who was murdered at a Gresham apartment complex early this morning. Detectives still on the scene right now after arriving there just about 3 o'clock this morning. Yeah, we're going on 15, 16 hours in this investigation now, and we just got this picture just in the last few minutes of Anastasia Hester, 38 years old. That is the woman that Gresham police say was murdered overnight. Now, who killed her? Did she know that person, that suspect? Well, that's still a mystery as the investigation spreads from her apartment complex to the woods and the waters across the street. This popular path blocked off now by police tape and detectives and search and rescue volunteers for the second and third time, looking for anything that might lead them to whoever murdered a mother in the middle of the night at the East Park Apartments. There were no signs anyone forced their way into the woman's apartment. The mother of one daughter was stabbed several times, but still called 911. A detective rode with her to the hospital in case she could say who did it. She died before she could. Now, police aren't investigating only in the Springwater corridor, but the neighborhoods surrounding this area. They are urging residents to keep their doors and windows locked. As for that little girl, we are told she is normally here at the apartment complex. She was not here last night, and physically, we're told she is fine. De regreso en la escena del crimen, los oficiales aún estaban armando todas las piezas. Annie vivía en la planta baja y, aunque la puerta principal estaba sin seguro cuando ellos llegaron, creían que el responsable había entrado por la ventana de la recámara de Alice. Un aire acondicionado de ventana había sido arrancado y se había usado un bloque para forzar la entrada. No había señales de entrada forzada ni de desorden dentro del departamento. Nada de valor parecía faltar, lo que llevó a los investigadores a descartar casi por completo el robo como motivo. Y, afortunadamente, Alice, la hija de Annie, no estaba en casa aquella noche terrible. Se encontraba con Matt y Angela. Estaba a salvo. El análisis de los patrones de sangre indicó que probablemente Annie estaba dormida cuando el agresor la atacó. Trató de correr hacia la puerta principal, pero no lo logró.
En su desesperada lucha por sobrevivir, Annie sufrió más de 60 heridas de arma blanca, principalmente en el pecho y la cabeza. El atacante incluso intentó decapitarla. En su hombro, el responsable talló 3 letras: BXVO. Nadie, ni siquiera los detectives más experimentados, podía entender lo que significaban. ¿Un mensaje o solo una distracción cruel y calculada? 3 cuchillos ensangrentados fueron encontrados en la alfombra, algunos sacados del propio bloque de cuchillos de la cocina de Annie, y una navaja plegable que parecía haber sido llevada por el agresor. En el piso, la policía también descubrió múltiples huellas ensangrentadas que llevaban hacia la puerta principal. ¿Había realmente solo una persona detrás del ataque? ¿O alguien más había ayudado a llevar a cabo la masacre y se había escabullido en las sombras? Los investigadores comenzaron a tocar cada puerta del edificio, tratando de encontrar a alguien que hubiera escuchado algo inusual. Y, sorprendentemente, muchos lo habían hecho. Un vecino dijo haber oído gritos y fuertes golpes alrededor de las 11:15 de la noche. Varios más reportaron ruidos extraños después de la 1 de la mañana. Gritos, portazos, gemidos y lo que sonaba como una violenta discusión. Uno incluso admitió que el ruido fue tan intenso que tuvo que subir el volumen de la televisión solo para taparlo. La policía se sintió desalentada. Tantos habían escuchado algo, pero solo una persona había llamado al 911, y esa persona fue la víctima, Annie, jadeando por su vida. Police, unfortunately, they're no closer to solving this mystery than they were yesterday. They still don't know who killed Anastasia Hester. In fact, they say they need the public's help in finding out. We did talk to a family member who didn't want to go on camera, who said they feel it's a stranger because Anastasia, they said, did not have any enemies. Now, yesterday, Multnomah County search and rescue teams were out assisting with this investigation, combing through the dense brush near the Springwater Trail, looking for any clues to try to figure out just who might want to do this to this young mom. I know Annie was a fighter, and I know whatever the circumstances were surrounding whatever happened, she went down with the fight, because that's just the way her spirit was. I know in my heart that it wasn't easy for this person to just come in. Annie llamó a las 3 de la mañana, lo que significa que desde los primeros ruidos que los vecinos dijeron haber escuchado, alrededor de las 11 de la noche, hasta el momento en que ella logró hacer esa desesperada llamada de auxilio, habían pasado casi 4 horas. Los detectives afirmaron que el hecho de que el ataque se prolongara tanto equivalía a una tortura prolongada. Naturalmente, los investigadores tenían serias preguntas para su exesposo, Matt, y su nueva esposa, Angela. Le informaron sobre la muerte de Annie y le pidieron que se presentara en la estación. So I guess, obviously I told you at the house that your ex-wife is deceased. You didn't say how or anything like that, and we'll talk about that in a minute or two. She said that she had been stabbed. Officers responded down there. She had been injured. She was transported to the hospital, and she was pronounced dead at the hospital. And at this point, we're investigating this as a homicide. Ex-wife say anything about having any problems with anyone? I don't talk about her personal life. Matt dijo que él y Angela habían estado en casa toda la noche jugando videojuegos con Alice y los 3 hijos de Angela. Después de eso, se fueron a dormir temprano. So what were you and Angela doing last night? Sleeping. Okay. Do you know what time you went to bed? I usually get into bed around 10 o'clock. Okay. And was Angela with you, or was she staying up doing other things? She was with me in bed. Matt no parecía particularmente afectado por lo que había sucedido, pero sí se mostró preocupado por Alice. Dijo que no tenía ninguna razón para querer que su exesposa desapareciera de su vida.
Su prioridad, aseguró, era su hija y que nunca haría nada para hacerle daño. How are your feelings towards Ann? I'm mostly indifferent. I want to deal with her as little as possible. Él admitió haberle sido infiel a Annie y reconoció que eso llevó al fin de su relación, pero afirmó que tenían un acuerdo, una relación abierta. De hecho, Matt dijo que Annie también estaba saliendo con otras personas y que estaba explorando relaciones poliamorosas, incluida una con una pareja que había conocido en un evento de juegos de rol con temática pirata. I ended up cheating on her. I'm not very good at this relationship thing. I just know that the guy she's seeing was in a relationship, and Ann was in a relationship with both of them, the guy and the girl. So Ann was dating both the female and the male. Correct. Matt afirmó que Annie había salido tanto con hombres como con mujeres. Dijo que podía haber varias personas en su vida en ese momento, pero que no sabía exactamente quiénes eran y no tenía detalles específicos que aportar. Ellos mantenían su vida personal muy privada, comentó. Sin embargo, la pareja que mencionó fue localizada y verificada rápidamente, y la policía confirmó que no tenían absolutamente ninguna relación con la muerte de Annie. En cuanto a Matt, había otro factor que hacía dudar a los investigadores. Parecía tener problemas de salud, usaba un bastón para caminar y cojeaba de manera evidente. Dada la escena del crimen, cubierta de sangre, y la naturaleza prolongada y brutal del ataque, los detectives se preguntaban si alguien en las condiciones físicas de Matt podría haber actuado solo. Angela, la esposa actual de Matt, también fue llevada a declarar. Su relato coincidía exactamente con el de él. Ambos se habían ido a la cama temprano después de pasar un rato en sus teléfonos y luego se quedaron dormidos. Angela agregó que, si Matt se hubiera levantado de la cama por alguna razón, ella lo habría notado, ya que era una persona de sueño muy ligero. I was on the verge of falling asleep to some criminal minds. Any chance that Matthew could have gone anywhere sometime during the night? Oh God, every time he moves he wakes me up, so it's not a possibility. And I sleep like literally right up against him in his arms. La vida en el hogar de Matt y Angela también llamó la atención de los investigadores, porque estaba lejos de ser ordinaria. Vivían en una casa abarrotada con 4 niños, un perro y varios inquilinos. Rentaban cualquier espacio disponible, incluso el garaje. La amiga cercana de Angela, Karina, dormía en ese garaje. En un momento dado, uno de sus compañeros de casa incluso había sido el exesposo de Angela, un hombre llamado Aaron. Karina le dijo a la policía que estaba segura de haber visto a Matt y Angela en la cama la noche en que ocurrió el asesinato. También insistió en que, si algún vehículo hubiera salido de la entrada, justo afuera de donde ella dormía, sin duda lo habría escuchado. Más tarde, tanto Matt como Angela entregaron voluntariamente sus teléfonos a la policía, y en ese momento no se encontró nada sospechoso. Sin pruebas sólidas para detenerlos, fueron liberados, mientras la investigación continuaba. We want to let the public know that this person is still at large. And the stabbing happened right across the street from the notorious Springwater Trail. Police bringing in search and rescue teams and a helicopter as the manhunt continues. As long as it takes. I don't have an answer on how long we're going to be out there. If there's some good evidence or clues out there that we find, we'll search throughout the night. If we need daylight, we'll hold it over the evening and then work tomorrow morning.
So far, police leads are thin. Meanwhile, neighbors who live in this area say being so close to the Springwater corridor has brought many transient wanderers into their community. They bring drugs with them, and like, if I have my kids around here, you never know what type of sicko is out there, because a lot of homeless people, they have mental health problems. So Major Crimes is investigating. Anyone with information is urged to call police immediately. Cuanto más profundizaban los investigadores en la relación entre Matt, Angela y Annie, más claro quedaba que la imagen de una crianza compartida en paz que alguna vez imaginaron no coincidía en absoluto con la realidad. Todo parecía estar bien, hasta que Angela se mudó con Matt. Al principio, ella solo quería rentar un cuarto para ella y sus hijos, pero en el plazo de un mes ya estaban en una relación. Angela no quería que Matt siguiera en contacto con Annie y, a su vez, Matt se volvió cada vez más insistente en obtener la custodia total de Alice. Luego, apenas un mes antes de la tragedia, el tribunal emitió su fallo. La custodia total de Alice fue otorgada a Annie. Además, el juez ordenó a Matt pagar más de $13,000 en manutención atrasada, junto con casi $30,000 en honorarios legales. Pero ni Matt ni Angela estaban trabajando. Entonces, ¿cómo iban a pagar? Matt pasaba la mayor parte de sus días en casa, escribiendo historias de fantasía, creando juegos de rol y personajes ficticios, y subiéndolos a un canal de YouTube que manejaba junto con Angela. Today is Monday, August 22nd, 2016, and this is my weekly writing video blog. The project I'm most excited about actually just started today, and that's sharing the races for Enteal Chaos Prophecies. That's the MMORPG that I'm helping to develop. If you have any questions, please leave them in the comments, and I'll make sure that I get back to you. Cloud 2 or just the HyperX? Which one, dear? My one that silences them I was trying to do, but ended up put in stasis. Oh, damn it, Thrall! Cuando los detectives analizaron más de cerca el dinero que Matt le debía a Annie, él dijo que ni él ni Angela trabajaban, porque ambos estaban cuidando a niños con problemas de salud mental. Por esa razón, recibían beneficios y asistencia del gobierno, así que no necesitaban empleos estables. El ex esposo de Angela, Aaron, comentó que su obsesión con diagnosticar a los niños y tratar de conseguir medicamentos y dinero fue una de las principales razones de su separación. Dijo que ella creía que los niños necesitaban todo tipo de recetas, lo cual él rechazaba firmemente, convencido de que estaban siendo medicados de una forma que en realidad podía dañarlos en lugar de ayudarlos. Nuestro divorcio ocurrió porque yo quería asegurarme de que mis hijos no fueran envenenados ni recibieran medicamentos que no necesitaban. Aaron dijo que Angela también había centrado su atención en la hija de Matt y Annie, obsesionándose con la idea de que Alice era bipolar, algo que Annie negó de inmediato. Ella empezó a temer que estuvieran tratando de usar a Alice para obtener más beneficios. Una experta acreditada coincidió y afirmó que etiquetar a un niño e interpretar conductas normales del desarrollo como patológicas es extremadamente peligroso. El padre no había considerado ninguna otra posible explicación para el comportamiento de Alice, más allá de culpar a la madre. También agregó que los psicólogos no cuentan con un criterio diagnóstico oficial para el trastorno bipolar en niños menores de 6 años. Angela incluso llamó a los servicios de protección infantil, acusando a Annie de descuidar a su hija.
Annie no tenía idea de quién estaba detrás de la llamada, porque la información se mantenía confidencial, pero el impacto fue innegable. Estaba devastada. La carga emocional la llevó más allá de su límite. Annie cayó en un estado de agotamiento mental, confusión y desesperación. En un correo electrónico a una amiga cercana, escribió: «Simplemente no entiendo. ¿Qué hice para merecer todo esto?». La acusación de negligencia fue rápidamente desestimada, completamente infundada. El caso se cerró antes de que siquiera se convirtiera en una investigación oficial. La policía lo sabía bien. Matt y Angela tenían muchos motivos para querer que Annie desapareciera. 3 razones claras: custodia, celos y dinero. Pero tener un motivo es una cosa, tener pruebas es otra. Hasta ese momento, aún no tenían pruebas físicas lo suficientemente sólidas como para presentar cargos. El detective principal, Turnage, decidió traer a Matt y Angela para otro interrogatorio. Matt voluntariamente se quitó la camisa para mostrar que no tenía lesiones en el cuerpo. Un gesto sorprendente, ya que en un ataque tan prolongado y brutal como este, la policía estaba casi segura de que el agresor habría sufrido algunas heridas. I mean, obviously, we got to consider all possibilities here, and I'm sure you've seen TV. When we have situations like this, you know, everybody points to the ex-husband did it. I want to help you guys. And I want to... Sorry. The thing I'm worried about is my daughter. I hear you. If you had anything to do with Anne's death, I need to know about it right now. I did not. I would never do anything that would endanger my child. Okay. Is there any reason why I find your DNA involved in that murder scene? No. Pero a pesar de lo que decía sobre su mala salud, a pesar de la falta de lesiones y de sus repetidas negaciones, Turnage estaba convencido. Matt tenía que estar involucrado de alguna manera. I need to let you know that my investigation clearly shows that you're responsible for Anne's death and you're involved in it intimately. There's you would have charged me. So No, I wouldn't. I wouldn't. If you thought I did, you would charge me. No, not necessarily. Nothing to do with her death. Pero a pesar de lo que decía sobre su mala salud, a pesar de la falta de lesiones y de sus repetidas negativas, Turnage estaba convencido. Matt tenía que estar involucrado de alguna manera. Turnage dijo que estaba frente a un hombre increíblemente arrogante y profundamente inquietante. Angela se mantuvo con la cabeza agachada durante la mayor parte de la entrevista, diciendo que no se sentía bien. How did it make you feel when you heard about her being killed? Shocked. Non-believing. Extremely sad because Alice had lost her mom. Sin embargo, ella proporcionó voluntariamente nueva información. Dijo que alrededor de las 3 de la mañana de la noche del asesinato, en realidad estaba despierta y alerta. Una versión que contradecía su declaración anterior. Había sacado a los perros antes de sentirse de repente muy enferma, y Matt tuvo que ayudarla a cambiarse de ropa y a ducharse. You guys sleep well? What happened? Did you get through the night, or? For the most part, we slept just fine until my dog started whining. Do you remember, like, looking at a clock, or? I half opened my eye to look at the clock slightly and see that it was around 3. Did you actually end up having to get out of bed to let him out, or? Yeah, I got up, walked downstairs, put their leashes on, took them potty, came back upstairs, put them in their kennels. Mm-hmm. And then I went to go potty and ended up puking and myself at the same time. Oh, that's horrible. I'm sorry. I
called Matt to help me, and he came and helped me. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Sin pruebas directas, los detectives no tuvieron más opción que dejar que Matt y Angela volvieran a casa una vez más. Esta vez, sin embargo, comenzaron a vigilarlos en secreto. Las grabaciones mostraron a Matt caminando con total normalidad, sin bastón, incluso cargando bolsas pesadas de una tienda y haciendo trabajos de jardinería, en un contraste absoluto con la imagen frágil y coja que había presentado durante los interrogatorios. Además, la cámara de seguridad de un vecino, ubicada justo frente a la casa de Matt y Angela, captó un vehículo saliendo de su entrada poco antes de la 1 de la mañana, en dirección al departamento de Annie. Sin embargo, Karina, la compañera de casa que dormía en el garaje, aseguraba estar segura de no haber escuchado nada inusual. Ella creía que no habían salido de la casa esa noche. La contradicción levantó sospechas. ¿Estaba Karina encubriendo a sus amigos? Aunque aún no se podía sacar una conclusión firme, una cosa había quedado clara. Matt y Angela habían mentido descaradamente. It's been 1 year since the brutal murder of a Gresham mother, and whoever killed her is still out there. Now there's a reward for information about who killed her. It's been a long, devastating year for the family of Anastasia Hester. I really thought we'd have something before now. I mean, Anne's murder was brutal. I would hate another mother to have to do what we've had to do. I don't have the words for how bad it is. A year later, detectives tell me the case is far from cold, but remains unsolved. Do you think it's a stranger or somebody she knows? We're not sure. We haven't ruled out either at this point. She was a good person. She really was. I don't understand how anybody would want to do this to her. They took somebody out of this world that deserved to be here. She had a little girl that needed her to raise her. La familia está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el asesinato de Annie que se presente y se comunique con la policía. I don't know how the hell they could live with themselves. The family is asking anyone with information about Anne's murder to come forward to police. Whoever did this has to be found. Has to be. Había pasado 1 año desde la muerte de Annie, y Matt y Angela se habían mudado a casi 700 millas de distancia, lo que hacía aún más difícil obtener su cooperación. Pero el equipo de investigación no se detuvo. Se convirtió en un juego de espera mientras se procesaban todas las pruebas forenses del interior de su departamento. Finalmente, se completaron las pruebas de ADN en los cuchillos, junto con el análisis de la sangre de Annie. El ADN coincidía con el de Angela. Detectives say they've arrested the woman behind a brutal murder tonight. This woman behind bars across state line. It was back in June of last year when police arrived to a bloody crime scene to find 36-year-old Anastasia Hester stabbed to death in her Gresham apartment. Now, the wife of her ex-husband is in jail in Idaho. Our Cole Miller joins us live with the latest on this investigation and what comes next. Cole? Well, Jeff, the arrest happened just this afternoon in Pocatello, Idaho. Police say Angela McCraw Hester, the person you see right here, carried out that violent murder and now begins the legal process of getting her back to Oregon to face both a judge and a jury. No! In the car. I have kids that are going to be coming home. Tell me why you're arresting me. Why am I being arrested, you stupid I have kids and dogs. En octubre de 2017, Angela McCraw Hester fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato agravado y un cargo de robo en primer grado.
You are under arrest for Anastasia's murder. So you're saying that I killed her? Yeah. I would like a lawyer if that's the case. Okay. All right. Because I didn't, I was at home. Un cargo alegaba que ella había causado intencionalmente la muerte de Annie. Otro señalaba que la muerte resultó de actos deliberados de tortura. Estos cargos podían conllevar la pena de muerte si era declarada culpable en el juicio. A pesar de todo esto, y de todas las pruebas en su contra, ella siguió manteniendo su inocencia y se declaró no culpable de todo. Cuando entrevistaron nuevamente a Matt, Turnage, quien seguía dirigiendo el caso, fue mucho más directo. Incluso le mostró a Matt fotos de la autopsia de Annie, esperando que el impacto lo llevara finalmente a decir la verdad sobre algo. I just want to get done so I can get home to the kids. Here's the deal, okay? Our investigation clearly shows that Angela committed the murder against Anastasia. We're not here to discuss if it happened. I don't care what you think. In fact, you've been under surveillance for the last 2 weeks by the U.S. Marshals. So we've got you walking across the parking lot at Costco, picking up soda boxes and water bottles, whatever the you were doing. You're not limping. You're not walking with a cane. I'm not buying this out of my Hoja. I'm not buying it, okay? That's her. She's touching and they tried to decapitate her. Come all the way for her job. Más tarde, Matt admitió a la policía que Angela había llegado a casa temprano esa mañana cubierta de sangre. There's something in that. I don't have a choice but to accept what she did. Okay. Like, I just woke up, my wife's panicking, all I can think of, okay, whatever you need. So I'm gonna go upstairs, I'm gonna get in the shower. She's leaving. What are you asking her? What is she saying? She didn't say anything. She was just shaking. Did you ask her what happened to her? Why did she leave? No, I was just getting her to calm down. Pero afirmó que no sabía lo que había pasado. También dijo que él y Angela habían hablado muchas veces sobre acabar con la vida de Annie, pero insistió en que nunca habían planeado realmente llevarlo a cabo. Entonces, de la nada, Matt señaló a otra persona, el exesposo de Angela, Aaron. Dijo que creía que Aaron podía haber estado involucrado. Los detectives volvieron a llevar a Aaron a un interrogatorio exhaustivo. Una entrevista que él mismo después aseguró le causó un trauma psicológico. El detective Turnage admitió que no creía en lo que Aaron estaba diciendo, pero también reconoció que no sabía cuál era la verdadera verdad. Cualquiera que haya sido el papel de Aaron en el caso de Annie, si es que tuvo alguna participación, sigue sin estar claro. Hasta ahora, Aaron nunca ha sido arrestado ni acusado en relación con la muerte de Annie. Angela McCraw-Hester made her first court appearance this morning. We got our hands on the court documents in this case. They paint a gruesome picture of what Angela McCraw-Hester is accused of doing, torturing and murdering her husband's ex-wife. And we got our first look at the suspect, Angela, in Multnomah County Court earlier today. It was very brief arraignment. It wasn't until October of this year that Angela was arrested, and she waived her right to an extradition hearing. She was arrested in Idaho, waived that right to an extradition, telling officials, quote, "I just want to get this over with." Well, her husband, Matthew Hester, was also arrested in October, charged with resisting arrest and obstruction of justice, though authorities say he is not a suspect in the Gresham homicide. Después de admitir que había ayudado a Angela a limpiar la sangre, Matt Hester también fue acusado, pero solo de obstrucción a la justicia y resistencia al arresto, ambos delitos menores que luego fueron rápidamente desestimados. Matt regresó a casa y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Angela, en cambio, permanecía bajo custodia, esperando el juicio. Sin embargo, un detalle seguía atormentando a los investigadores: la huella ensangrentada encontrada en la escena. Necesitaban encontrar el zapato que coincidiera.
Al revisar los datos de los teléfonos de Matt y Angela, descubrieron algo significativo. 3 días después de la muerte de Annie, Angela había usado Google Maps para buscar una ubicación y luego condujo más de 35 millas hasta el bosque nacional del Monte Hood. En un día gélido, con la nieve cubriendo el bosque del Monte Hood, el detective Turnage y el equipo de investigación se adentraron en la zona que Angela había buscado en Google Maps. A solo unos metros del sendero, descubrieron una bota marrón atorada junto a un árbol caído. Al inspeccionarla más de cerca, rastrearon la compra hasta su origen y confirmaron que Angela había adquirido esas botas, vinculadas directamente a su cuenta de la tienda. El patrón de la suela era idéntico y la talla coincidía exactamente con la suya. Sabiendo dónde se había encontrado la bota, una de las buzas analizó muestras de agua cercanas y dijo estar segura de que, si algo había sido desechado allí, lo encontraría. Y así fue. Una bolsa de plástico estaba atrapada bajo una repisa. En su interior había ropa perteneciente a Angela. Este fue un trabajo verdaderamente sobresaliente de todos los involucrados, impulsado por una determinación inquebrantable de no pasar por alto ninguna pista. El caso contra Angela ahora era más sólido que nunca. Su equipo legal podría haber argumentado que en algún momento ella estuvo en el departamento de Annie cuando Matt recogía a Alice, y que quizás había usado los cuchillos para preparar comida o ayudar a limpiar. Pero las botas ensangrentadas, vinculadas a su búsqueda en Google Maps y a su cuenta en la tienda, eran innegables. Esa era una prueba de gran peso. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Annie había adquirido una póliza de seguro de vida por un valor de $100,000. Cuando se comunicaron con la compañía de seguros, se confirmó que sus padres eran los únicos beneficiarios. Pero poco después de la muerte de Annie, llegó una llamada inesperada a la compañía, y no provenía de su afligida familia. Venía nada menos que de su exesposo, Matt Hester. Con total naturalidad preguntó si él o Alice podían ser elegibles para recibir algún dinero. Cuando el representante de la aseguradora se negó a darle información, Matt colgó de inmediato, sin un gracias, sin una pizca de tristeza. Finalmente, en 2019, Matt Hester fue acusado de 2 cargos de conspiración para cometer asesinato. Un cargo de instigación para cometer asesinato, cargo de encubrimiento de la persecución judicial. You are under arrest for conspiracy to commit murder and solicitation to commit murder, the murder of Anastasia Hester. Signature on that line, please, if you choose to waive your rights. No, I would like a lawyer. Él también se declaró no culpable. Sir, you're here on an extradition warrant out of the state of Oregon. Sir, you have a right to an attorney in this matter. If you can't afford one will be provided for you, or you can represent yourself. Would you like an attorney to assist you today, sir? Yes, please. And are you currently employed? No. Un año después, en noviembre de 2020, con el juicio acercándose, Angela cambió de opinión, aunque un cambio en la ley significaba que la pena de muerte ya no era una opción en su caso. Ella se declaró culpable de asesinato en segundo grado. New tonight, Angela McCraw Hester will spend the rest of her life in prison for killing her husband's ex-wife, Anastasia Hester. The now 38-year-old was later sentenced to life in prison, but can apply for parole after 25 years. La mujer, que ahora tenía 38 años,
fue sentenciada a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Tras la decisión de la Fiscalía de retirar los 2 cargos de conspiración para cometer asesinato contra Matt, tanto él como Angela cambiaron sus posiciones. June of 2016, Anastasia Hester was killed in her apartment by Angela McCraw Hester. Well, now Matthew Hester has pleaded guilty to hindering prosecution in his ex-wife's murder, along with the charge of solicitation to commit murder. The plea deal means he will get less than the mandatory minimum of 90 months, but could still face a murder charge with more evidence. En agosto de 2021, Matthew Hester finalmente se declaró culpable de haber solicitado a Aaron McCraw cometer un asesinato y de encubrimiento de la persecución judicial. Su sentencia generó controversia. Apenas 56 meses en prisión, menos de 5 años. Fue una decisión audaz por parte de la Fiscalía, pero sabían que, si algún día querían acusar a Matt de conspiración para cometer asesinato en el futuro, necesitarían un caso mucho más sólido. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Esto se conoce como doble incriminación, double jeopardy. Si Matt fuera absuelto en un juicio, sin importar cuán contundente pudiera volverse el caso más adelante, nunca podría ser acusado de nuevo. Los fiscales no podían correr ese riesgo. Matt sigue firmemente en su radar, y todo aún está sobre la mesa. Lo mismo podría aplicarse al exesposo de Angela, Aaron, mientras los investigadores continúan explorando qué papel, si es que tuvo alguno, pudo haber desempeñado. Angela y Matt se divorciaron mientras estaban en prisión y parecen no haber tenido contacto desde entonces. Cada vez que Angela recibe visitas y le preguntan sobre el caso, ella simplemente responde: "Eso es entre Dios y yo". No ha dicho una sola palabra sobre Annie desde el día en que fue arrestada. Los hijos de Angela fueron colocados en el sistema de acogida, y la hija de Matt y Annie, Alice, fue adoptada por la madre de Annie. Annie siempre había intentado sacar lo mejor de una situación difícil y trabajó tan duro como pudo por Alice. Su jefe la describió como una fuente constante de inspiración, alguien capaz de manejarlo todo y hacerlo con una sonrisa. Su ética de trabajo no tenía comparación, pero lo que realmente la hacía brillar era su positividad inquebrantable en medio de tiempos tan difíciles, mientras se preocupaba profundamente por los demás. Incluso en sus últimos momentos, se mantuvo fuerte y decidida a luchar. Gracias a todos por ver este video. Si desean apoyar nuestro canal y ayudarnos a seguir creando contenido, no olviden dar like, comentar, compartir y suscribirse.